Los que se pelean, se desean. Esta es la típica frase que nos decían en la escuela cuando nos llevábamos mal con alguien. Y lo cierto es que es una frase que puede describir a las mil maravillas la relación que tienen los Estados Unidos y China. Por fin se ha dado la dichosa reunión entre Xi Jinping y nuestro amigo naranja. Después de una temporada de jugar a ver quién la tiene más grande, poniéndose aranceles de más de un 100%, al final se dieron cuenta de que ya a partir de determinado tamaño dejaba de ser útil esta discusión y, como toda relación que no iba bien, decidieron darse un tiempo. Estos meses han sido una batalla campal entre dos bandos bien diferenciados. Por un lado, los que querían quitar a China del mapa para evitar la propagación del comunismo y del globalismo, y por otro, los sociópatas que preferirían que este mundo estuviera únicamente habitado por cucarachas radiactivas, con tal de que el imperio norteamericano y el anglosionismo queden reducidos a cenizas. Por suerte, ninguno de los dos tiene relevancia. Para aquellos que tocamos un poco el césped y nos da el sol, que a mí por el color de piel no parece que me dé mucho, esta reunión ha sido un rotundo éxito, ya que es consecuencia lógica de la realidad en la que vivimos. Así que tranquilos, no tendremos un escenario de Fallout en el año 2030. Ahora, hablando en serio, ¿qué es lo que han acordado en la reunión? A grandes rasgos, Estados Unidos aceptó reducir sus aranceles sobre productos chinos y a cambio China suspendería por un año sus controles de exportación sobre tierras raras, reactivará compras agrícolas de los Estados Unidos y cooperará en la lucha contra el fentanilo. Vamos, casi que volver a lo que ya había con algunos acuerdos de cara a la galería. Algo esperable, ya que a pesar de que a los dos les encantaría odiarse, están condenados a estar juntos. Sí, estamos ante una nueva guerra fría y lo que queráis, pero tal como se han dado las cosas entre estos dos hace que tengan una relación donde se odian, pero depende del uno del otro. No es como la Guerra Fría del siglo pasado, donde cada bloque iba a su bola. Aquí los dos bloques deben respetarse. Y en este vídeo vamos a ver hasta qué punto llega esta dependencia, hasta convertir esta relación en un matrimonio completamente disfuncional. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. El orden económico global del siglo XXI se organiza alrededor de la relación entre Estados Unidos y China. Todo lo que hagan estos dos acaba sacudiendo al mundo entero y son dos economías cuyas diferencias hace que se complementen. Me explico. Estados Unidos actúa como el principal consumidor del mundo y como el emisor del dólar, la moneda en la que se realiza la mayor parte del comercio internacional. Y ya hemos explicado en varios vídeos el enorme privilegio que esto le da a los Estados Unidos. Por otro lado, China funciona como la fábrica del planeta y como uno de los mayores prestamistas. China basa su modelo en la exportación masiva de productos manufacturados y por ello necesita acceder a mercados que consuman sus productos, como por ejemplo Estados Unidos. China produce, Estados Unidos compra dólares y luego China usa esos dólares para prestarle dinero a los Estados Unidos, comprando bonos de los Estados Unidos, creando así un ciclo que no tiene fin. Y este ciclo se explica en buena medida por sus distintos grados de desarrollo. Al final, Estados Unidos se ha empezado a desarrollar antes que China, y estos grados de desarrollo marcan su relación. La normalización diplomática impulsada por los encuentros entre Richard Nixon, Henry Kissinger y Mao Zedong a principios de la década de los 70 fue un acto de realpolitik en el contexto de la Guerra Fría. El objetivo principal de la administración estadounidense era instrumentalizar a China como un contrapeso estratégico a la Unión Soviética, fracturando el bloque comunista y alterando el equilibrio de poder global. Y tras el ascenso de Deng Xiaoping, China aceleró su apertura comercial al mundo entero. Pero no sería hasta el año 2001, China se metió en la Organización Mundial del Comercio, cuando el gigante asiático terminaría de consolidarse en el panorama global. La consecuencia fue un cambio tectónico de la manufactura global. China, con su inmensa reserva de mano de obra y su creciente capacidad logística, se consolidó como el centro de ensamblaje del mundo. A partir de este momento, un microchip diseñado en California podía ser enviado a Corea del Sur para su fabricación, luego a Malasia para su encapsulado y finalmente a China
China para ensamblarlo en un teléfono inteligente. Esto sería el modelo China hasta más o menos 2020 y configuró la relación entre ambas naciones. Para los Estados Unidos esto fue beneficioso ya que podía comprar mucho más barato y destinar estos recursos a otras partes de la economía. Todos los recursos que no se empleaban para ensamblar los productos dentro del propio país se empleaban para seguir innovando. Claro, aquí se quejan de que esto ha destruido los trabajos de la industria y sí, pero ha creado trabajos en otras partes. Fijaros, los trabajos creados en los sectores no manufactureros dentro de los Estados Unidos han compensado más que de sobra a los trabajos destruidos dentro de la manufactura. Mientras tanto, China también se ha visto beneficiada por esta estructura de intercambio. Para China, esta etapa se tradujo en un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por un modelo intensivo de exportación. Este modelo generó superávits permitiendo al país acumular una cantidad ingente de dólares, pero esto último supone un problema para China, es decir, su modelo depende de las exportaciones, por tanto necesita que los precios sean bajos. ¿Qué pasa si entran muchos dólares dentro de tu economía? Bingo, se cumple el sueño húmedo de Milei, que tu moneda se aprecia. A China esto no le interesaba, así que mantenía artificialmente bajo su tipo de cambio. Parte del enfado de los Estados Unidos viene por esta manipulación monetaria, pero no hay que olvidar que Estados Unidos, gracias a su privilegiada posición como emisor de moneda global, goza de una ventaja que no tiene prácticamente nadie. Puede endeudarse sin preocuparse. Esta división de modelos generaba tensiones, sobre todo en los Estados Unidos, donde el sector industrial estaba acusando a China de haberlos destruido, y fue el caldo de cultivo para toda la guerra comercial. Ahora bien, ¿tiene China la culpa de esta desindustrialización? La economía china y la estadounidense se llevan tan bien porque una suple las carencias de la otra. La economía de los Estados Unidos ha pasado por un proceso de terciarización, lo que significa que su motor principal ya no es la industria, sino son los servicios. Actividades como las finanzas, los seguros, la tecnología, la salud y el entretenimiento componen más del 80% del PIB. Y en China, al margen de lo que digan sus voceros, están pasando por el mismo proceso, pero sigue anclada a la industria, y el déficit comercial de los Estados Unidos no es más que la consecuencia de la especialización de cada país, y esta especialización tiene efectos sobre ambas economías. En China existe una enorme brecha entre las prósperas provincias de las costas este y las regiones del interior y el oeste, que están mucho menos desarrolladas, ya que las zonas costeras son donde se desarrollaron las zonas económicas especiales que atraen la inversión extranjera. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero con otros actores. Las costas este y oeste albergan los grandes centros de la tecnología, las finanzas y la innovación, mientras que una vasta porción del interior, especialmente el llamado cinturón del óxido, Rust Belt, ha sufrido de un largo declive. Y esto de aquí es una de las claves detrás del enfrentamiento comercial que hay entre ambos países. Y aquí tenemos para todos, tanto para los fanáticos que creen que un país solo puede ser rico si se plantan muchas fábricas, y para los otros, los que están culpando a los chinos de que Estados Unidos está sin fábricas. No tienen razón ninguno de los dos. La desindustrialización es un proceso inevitable que sufrirá cualquier economía a medida que se desarrolle. Y ojo, no quiere decir que la industria desaparecerá de ese país. No, lo que quiero decir es que su peso en la economía se va a ir reduciendo. Pero empecemos por el principio. En la década de los 50, el sector industrial representaba cerca del 28% del PIB estadounidense. Para ponerlo en contraste, en la actualidad apenas supera el 11%. Y el culpable de esta desindustrialización es la enfermedad de los costes de Baumol. Y sí, ¿qué demonios es esto? En el sector de las manufacturas, la productividad puede subir de forma exponencial. Empiezas con fábricas rudimentarias, con niños trabajando 18 horas al día, después creas sistemas de producción en cadena para producir
más cantidad y mayor velocidad. Acto seguido descubres la tecnología y ya puedes empezar a sustituir a las personas por robots, y las economías de escala hacen que el producto sea cada vez más barato. Hoy en día las fábricas de los Estados Unidos producen más y más barato que hace 50 años. Ahora bien, ¿qué pasa con los servicios? Se necesita el mismo número de músicos para interpretar un cuarteto de cuerda hoy que en el siglo XVIII. Es decir, aquí la productividad apenas aumenta. A medida que la economía crece, las personas demandan más servicios de este estilo, ya sea salud, educación u ocio. Pero al no poder automatizarse aún, estos servicios se vuelven más caros, haciendo que la economía se reoriente de forma natural hacia esos sectores. En China, esto está ocurriendo. El sector industrial chino alcanzó su peso máximo como porcentaje del PIB hace aproximadamente una década, y desde ese entonces el sector servicios ha crecido de manera ininterrumpida hasta superar el 59% del total en el año 2025. Por tanto, ni China es mejor economía por tener industria, y tampoco son los responsables de la destrucción industrial de los Estados Unidos. Y esta falta de comprensión es lo que ha hecho que dentro de los círculos más conservadores de los Estados Unidos hayan querido iniciar esta cruzada contra el gigante asiático. En el año 2016, Trump llegaría al poder y, como es habitual en él, decidió poner todo patas arriba. Sé que suena algo prepotente decirlo, yo aquí desde mi silla con una cámara delante, pero toda esta guerra comercial parte de un mal diagnóstico, y es la de pensar que un déficit comercial es una pérdida. El déficit entre los dos países ha ido creciendo desde los años 80 y en el año 2018 llegaría a su pico. ¿Qué significa tener un déficit? Que tú le estás comprando más al otro. Todos nosotros tenemos un déficit con nuestro supermercado, ya que no le estamos vendiendo nada, y os puedo decir supermercado como peluquero o vuestra tienda de videojuegos de confianza. Pero claro, ¿por qué podemos comprar en el supermercado? Porque tenemos ingresos de algún lado. Por simple lógica, tú no puedes tener un déficit con alguien si no te sale el dinero de ningún otro lado. Es simple contabilidad. Y en un punto de este vídeo ya os hemos adelantado cómo funciona esta relación. Si tienes déficit, solo hay dos opciones: o que te estás endeudando o que están invirtiendo en tu país. Y en el caso de los Estados Unidos hablamos de la segunda opción. Acordaros de lo que os hemos dicho. Como por ejemplo, Estados Unidos. China produce, Estados Unidos compra dólares y luego China usa esos dólares para prestarle dinero a los Estados Unidos, comprando bonos de los Estados Unidos, creando así un ciclo que no tiene fin. La contraparte del déficit de los Estados Unidos es que los países invierten en Estados Unidos. El país del tío Sam es el mayor receptor de inversión extranjera a nivel mundial y China es uno de los grandes inversores. Pero la incapacidad de entender esto, sumando a la presión de las comunidades del Rust Belt, que atribuyen la caída del empleo manufacturero a la competencia china, que ya hemos visto en un punto de este vídeo que es mentira, han hecho que Trump inicie una guerra comercial contra China para defender supuestamente los intereses de los Estados Unidos, con resultados catastróficos para ambos países. Esta guerra comercial rompió las cadenas de suministro a nivel global y para las empresas y consumidores estadounidenses fue un golpe fatal, también para las empresas y consumidores chinos. Algunos han tenido que reducir sus beneficios y otros trasladar los aranceles a los precios, haciendo que los consumidores paguen el arancel. La guerra comercial ya partía de un mal diagnóstico, pero desde el año 2020 el objetivo de esta guerra comercial ha cambiado. Biden ganaría las elecciones del año 2020 y, aparte de regalarnos uno de los episodios más surrealistas de la historia, convirtiendo al Capitolio en un escenario digno de una comedia de bajo presupuesto, también le dio un giro a esta guerra comercial. Y no se trata de una preocupación por el déficit, aunque Trump siga insistiendo en eso. Ahora se trata de una cuestión de seguridad nacional. La IA estaba irrumpiendo y China se estaba subiendo al barco, mostrando los increíbles avances de su sector tecnológico. Esto fue interpretado por los Estados Unidos como un ataque a su seguridad nacional y decidieron tomar cartas en el asunto.
La carrera por la IA se va a convertir en la carrera espacial moderna. Ambas potencias están intentando posicionarse como pioneros en el sector, pero a diferencia de lo que pasaba en la carrera espacial, donde cada bloque iba a su bola, produciendo sus cosas y haciendo sus avances, aquí el dueño del servidor se ha puesto cachondo y ha dicho: para meterle emoción al asunto, hagamos que los dos se necesiten para esta guerra. Estados Unidos y Occidente en general tienen una enorme ventaja tecnológica, ya que le llevan años de ventaja al gigante asiático. Por eso Estados Unidos ha hecho lo posible para que China no pueda acceder a su tecnología. El ejemplo más notorio son las máquinas de litografía ultravioleta extrema, una tecnología monopolizada por la empresa holandesa ASML, sin la cual es imposible fabricar los semiconductores más avanzados. Simplificando mucho, no me matéis los ingenieros, la litografía es hacer los dibujitos de los chips. Esta y otras tantas tecnologías depende de los Estados Unidos, ya sea porque lo hacen directamente las empresas estadounidenses o porque las empresas europeas utilizan tecnologías de los Estados Unidos. Claro, aquí Estados Unidos puede decir misa: si no quiero que utilices mi tecnología, no la usas y punto. Pero aquí es donde el administrador se ha puesto cachondo. China actualmente extrae el 85% de todas las tierras raras a nivel mundial, que básicamente son un conjunto de elementos que son cruciales para la producción de chips. Estados Unidos depende de esos minerales, todo su aparato militar depende de estos insumos. Y las tierras raras, a pesar del nombre, son bastante abundantes. El problema es que su extracción es bastante costosa y sobre todo contaminante. Claro, aquí China se ha pasado por sus partes las preocupaciones ambientales. How dare you? Y el resto de los países se las compra, también pasándose por alto la moda ecologista. La gracia de todo esto es que, a pesar del odio que se tienen, necesitan convivir y se tienen cogidos por las partes el uno con el otro. Estados Unidos necesita las manufacturas chinas, de ahí el déficit que tienen con ellos, pero China necesita de los servicios que le puede proporcionar Estados Unidos, especialmente los dólares. Y os adelanto que lo de la desdolarización de China es un mito, pero lo vamos a tratar en un próximo vídeo. Y después, por el lado tecnológico, también dependen del uno del otro. Uno tiene la tecnología y los conocimientos y el otro los recursos. Pueden tener las riñas que quieran y Trump puede enfadarse todo lo que quiera, pero todas esas bravuconadas al final acaban en dar marcha atrás. Ambas economías están tan ligadas que no se pueden separar. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuándo tendremos nuestro próximo show arancelario? ¿Volverá China a amenazar a los Estados Unidos con las tierras raras? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.